así. No te oyen. ¿No me oís? Ahora sí me oís. ¿Qué tal? Buenos días. Como ha quedado claro en la primera mesa, uno de los factores críticos para el éxito de las cosas es marcarse objetivos. Nosotros tenemos un objetivo, 20 minutos. Es un objetivo quizá menos ambicioso que Maastricht, pero ya nos han quitado 1 minuto y medio. Así que vamos a comenzar directamente. Cristina Enríquez de Luna, presidenta de GSK. España es, por muchísimos motivos, uno de los países con mayor esperanza de vida. Pero este logro también conlleva la necesidad de hacer frente a algunos retos para los cuales no había mapas: la cronicidad, el envejecimiento, la aparición de nuevas situaciones clínicas para las que, como decía, no hay mapas. Y es un escenario, sé que es un escenario altamente complejo, pero me gustaría que nos contaras qué papel juega la prevención en salud en este marco actual y cuál es la foto ahora mismo en términos de retos. Ya. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, muchas gracias a Seres por invitarme a estar aquí. La verdad me vas a permitir que no responda a tu pregunta inmediatamente, porque después de la fantástica conversación que hemos tenido con Enrico y Fernando, realmente creo que también merece la pena hacer un apunte adicional a todo lo que se ha comentado respecto al futuro, ¿no? La resiliencia, la independencia, la autonomía estratégica no solamente pasa por la defensa, por los sistemas financieros, la tecnología, son también por la salud. Y eso ya lo vimos en el COVID. En el COVID ya vimos que si no teníamos, ¿no?, las vacunas, los medicamentos necesarios, pues colapsaríamos en 1 minuto, como el tuit de Elon Musk. Entonces yo creo que ese es uno de los retos que tenemos como sociedad futuro en Europa, el envejecimiento de nuestra población. Y es uno de los grandes factores también de gasto público, de inversión en sanidad, etcétera, etcétera. Y en este sentido también es un factor de competitividad social, porque en la medida que podamos tener una sociedad más sana, más saludable, podemos ser más competitivos y utilizar también esta población y que esta población a largo plazo pues siga estando activa en la sociedad. Muy brevemente y unos números. Bueno, todos sabemos, España es uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo, 84 años, el mayor de Europa. Sin embargo, esto viene asociado a una población con, como decías, ¿no?, enfermedades crónicas. Un 70% de la población de más de 65 años tiene 1 o 2 enfermedades crónicas que tenemos que cuidar. Y no solamente eso, lo que estamos viendo es que cada vez más algunas enfermedades prevalentes en personas mayores están trasladándose a gente más joven, como la incidencia del cáncer, ¿no?, en gente con menos de 50 años, o la obesidad infantil. Tenemos un incremento de la diabetes en la juventud, etcétera, etcétera. Entonces, no me voy a extender más, pero yo creo que esto refleja la importancia de invertir en prevención. Y, sin embargo, en España, en general en Europa, no estamos invirtiendo lo suficiente en prevención. Solamente un 5,5% del presupuesto sanitario se dedica a prevención y en España todavía menos, un 3,8%. Pues lo cual nos dice que tenemos una oportunidad para asegurarnos un futuro más saludable y, por ende, más competitivo como sociedad. Y es en un escenario en el que además se han incrementado y han aparecido direcciones generales de salud pública donde no las había, en comunidades que no las había, con incrementos presupuestarios. Javier Castro Deza, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valladolid. Desde tu perspectiva como experto en medicina preventiva y salud pública y tu, además, gran experiencia en la gestión de la administración, tanto nacional como autonómica, me gustaría conocer, de acuerdo con tu opinión, cuáles son las causas de esta situación que estamos viviendo y en qué estado se encuentra la salud pública y la prevención dentro de la gestión sanitaria. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a Seres, especialmente en este campo a GSK, que para mí siempre es un placer estar con ellos en las mesas que patrocinan y organizan, ¿no? Yo creo que tenemos un problema importante. Somos una sociedad desarrollada, eso no es ningún problema, pero nos gusta vivir
y vivir bien, vivir cómodos y además el concepto de salud, yo creo que todos, si nos miramos al espejo por las mañanas, pues de alguna forma nos vemos mejor o peor, ¿no? Y hay un componente subjetivo más allá del físico, ¿no?, en el que nos queremos sentir bien, ¿no? Y queremos vivir más. Yo soy un profesional que trabaja con pacientes, que trabaja con enfermos, y por lo tanto yo creo que esa es una realidad, como decía Cristina, que tenemos que identificar, el envejecimiento. Vamos a ir creciendo en el envejecimiento y paralelamente vamos a ir teniendo más cronicidad, y más necesidad de atención en la cronicidad. Por lo tanto, la salud pública, antes de responder a la pregunta de cómo está, juega un papel importante, porque la salud pública no es solamente una actuación que hagamos de prevención en un momento determinado, o incluso las vacunas, que juegan un papel importantísimo. La salud pública es algo mucho más transversal. Cuando hacemos una carretera, por ejemplo, debemos de pensar en qué medida esta carretera va a facilitar el traslado de un paciente con ictus a un centro de asistencia que es una patología tiempo dependiente para que no se produzca. Pongo un ejemplo grosero, pero para que vean ustedes cómo la transversalidad de la salud pública no se queda en el foco sanitario, no se queda en los médicos, en los enfermeros, trasciende más allá. Por lo tanto, la primera reflexión que yo haría es: un país que se precie de avanzar en materia sanitaria tiene que contemplar en todas sus políticas la intervención en salud pública. No va a ser la que determine, pero sí en todas sus políticas. La educativa. Si no formamos a nuestros chavales, a nuestros niños, en una cultura de información, formación, de cuidado de la salud, no van a llegar a la época del envejecimiento con autonomía suficiente, funcionalidad suficiente, porque sus hábitos no van a estar generados desde la parte más básica de la edad, que es donde se modulan los hábitos. ¿Cómo hemos logrado ganancia en el tabaco? Porque interveníamos en niños pequeños que cuando el papá llegaba a casa decía: papá, me han dicho en el colegio que eso es malo, que eso mata. Y el papá escondía el pitillo. Pues en esa fórmula hay que hacer de la salud pública, no, de la salud, un proceso educativo, y que cualquier ciudadano refuerce su autosalud, es decir, su autocuidado. No hay mejor cuidador que uno mismo. Lo tengan ustedes claro, por muchos consejos que se les den. Con respecto a la salud pública, pues desgraciadamente, más allá de hitos relevantes como el COVID, donde pues afloraron unos especialistas que estaban ahí como en una cueva metidos, la realidad de nuestro país, no nos engañemos, lo ha dicho muy bien Cristina. No llegamos al 3% del gasto sanitario en acciones de salud pública. Esto, perdonen la expresión, es el chocolate del loro. ¿De acuerdo? Un país que se precie tiene que nivelarse a nivel europeo y crecer. Por lo tanto, el acortamiento de los presupuestos es necesario. Yo diría que la salud pública se la conoce poco, salvo cuando hay una incidencia, y además está en una situación poco financiada, con pocos recursos, ¿de acuerdo? Y probablemente yo he tenido la fortuna, y lo digo así, de estar tomando decisiones a nivel nacional, internacional, representando a España a nivel regional, que me han permitido tener una visión, y no digo una misión, sino una visión, que creo que es necesario dar un giro a lo que entendemos por el concepto de salud pública. Dejemos de hablar de ella y pongámonos a buscar otra forma de gestionar la salud pública en este país. Ahí tenemos que contar con presupuesto, con estructura, con un cambio cultural y hacer de la salud pública una estrategia de salud, no una estrategia política. Cristina, GSK tiene un fortísimo compromiso con la investigación y el desarrollo en distintas áreas terapéuticas y además un track record que así lo acredita. ¿Cómo describes el vínculo de tu compañía con la prevención y cómo articuláis vuestro propósito de unir ciencia, tecnología y talento para adelantaros a la enfermedad? Pues en nuestro caso, claramente, ¿no?, para ser competitivos tenemos que estar enfocados socialmente, ¿no? Como dice, y es así como dice nuestra misión y nuestra ambición de llegar a impactar positivamente en la vida de más de 2.500 millones de personas para el año
2030. 2.500 millones de personas son muchos y para poder lograrlo tenemos que enfocarnos en enfermedades muy prevalentes hoy día en la sociedad y en el mundo, y no solamente en los países desarrollados. Nosotros estamos trabajando fundamentalmente en investigación y desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas. Tenemos el portfolio más amplio de la industria en vacunas y seguimos investigando en otras 17 intervenciones con necesidades no cubiertas. España, afortunadamente, tiene uno de los calendarios de vacunación más completos del mundo. A nivel pediátrico realmente es una gran ventaja, ¿no? Tener niveles de cobertura del 97%, tú tendrás el último dato, Javier, pero por ahí andamos. Pero tenemos una gran oportunidad todavía en cuanto a la vacunación del adulto, ¿no? Que es una intervención preventiva en salud donde pues estamos trabajando mucho, pero tenemos áreas de oportunidad. Y luego un área que a mí me gustaría comentar es la salud global, ¿no? También comentaba Enrico Leta antes que tenemos como en España una enorme oportunidad y en Europa de internacionalización, de impacto a nivel mundial. Nosotros tenemos aquí un centro de investigación que es único en el mundo, enfocado en la investigación de enfermedades muy prevalentes en países en desarrollo, que tienen cientos de años. Estamos hablando de la malaria, la tuberculosis, que siguen causando cientos de miles de muertes al año. De hecho, la tuberculosis sigue siendo la enfermedad infecciosa que causa más muertes en el mundo, con la excepción de los años del COVID. Y en este centro pues estamos trabajando en el desarrollo de esas soluciones a futuro. Está aquí en Tres Cantos y realmente pues estamos muy orgullosos del trabajo que estamos haciendo y del potencial que tiene. Además, este centro nos dota, no solamente en España, sino en Europa, de una autonomía estratégica, de una resiliencia que no tienen otros países o otras compañías, porque nos permite investigar en enfermedades que no tienen cura, para las cuales no hay cura. Tenemos el nivel de bioseguridad más alto posible, que es el 4, y gracias a esto, pues ya lo inauguramos, yo creo que el próximo mes, en diciembre, y esto dota a España de una capacidad estratégica y de una autonomía de la que no hemos dispuesto hasta ahora. Me quedo con una cosa que has dicho y te la voy a trasladar, Javier. ¿Cuál es el estado de la vacunación en nuestro país y, particularmente, cuáles son los retos más inmediatos en áreas como la vacunación del adulto? Bien, ya lo ha apuntado Cristina, España es un país donde la vacunación infantil es un ejemplo de estrategia y de compromiso y de adherencia. A los niños, los papás les llevamos a vacunar, no les preguntamos si ese día les gusta o no les gusta, les llevamos, ¿de acuerdo? Pero ojo, no muramos de éxito, porque ya se está percibiendo que como, pues enfermedades como el sarampión, como la rubeola, como la parotiditis, no vemos casos, esto está superado. Y aquellas pautas de vacunación que tienen más de una dosis, 2 o 3 dosis, pues vemos que están cayendo un poquito, ¿no? Hay una tendencia a esa falsa seguridad de que qué va a pasar aquí. Y no olvidemos que el mundo es globalizado, que hoy estamos aquí, mañana estamos en otro sitio, contactamos en el avión, hablamos con personas que vienen de otros sitios, es decir, tenemos un nivel de intercambio personal muy importante que facilita la transmisión de muchos procesos respiratorios. Recibimos personas de otros países que forman núcleos de convivencia muy particular, que no entienden las normas, que les cuesta el idioma, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bien, pero como dirían algunos, a vigilar, ¿de acuerdo? Porque es un tema que los apuntes que tenemos nos hacen pensar que hace falta volver a reforzar el mensaje de la vacunación infantil. Y ahora la vacunación hay que dar un salto importante, también lo decía Cristina, es la vacunación del adulto. Hay que romper esa barrera que todos los que, tenemos una ligera formación pensamos que la vacuna es cosa de niños. No. Es cosa de niños, jóvenes, adultos y muy seniors, porque además
Los calendarios vacunales en su día se construyeron en mayores de 65 años. Anda que no hay un rango de edad entre 65 y ¿cuántos? 85, 80, 90, con dificultades diferentes, con inmunosupresión. Es como la física, perdemos capacidad de correr, de saltar, de tener fuerza, pues nuestro sistema inmunológico, tengamos lo que tengamos, la inmunosupresión le debilita y no tiene la capacidad de respuesta que tienes cuando tienes 20 años, 30 años. Por lo tanto, yo insistiría en que la vacunación a lo largo de toda la vida, a lo largo de la vida adulta, es un tema que las personas nos debiéramos preocupar y los profesionales debiéramos de recordarle a cualquier paciente que va a nuestra consulta si fuma, si bebe, si qué tipo de hábitos de vida tiene. ¿Cumple usted con sus recomendaciones de vacunación? ¿Por qué no cumple usted? Porque a lo mejor podemos, con una pildorita sanitaria, darle un refuerzo para que lo haga, ¿no? La vacunación es tremendamente importante. Miren, por cada euro que se invierte en vacunación, hay un retorno al sistema sanitario de evitación de costes directos e indirectos de 22 euros mínimo. Yo creo que si esto fuera una bolsa sería una buena inversión, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, no vean ustedes la vacuna como un gasto. A mí personalmente me molesta cuando decimos, no, es que la vacuna tiene mucho coste. ¿Pero qué me dicen ustedes? ¿Pero conocen ustedes lo que nos gastamos en antibioterapia, en fármacos, etcétera, etcétera? La vacuna es una inversión. Una sociedad que se precie de cuidar a sus personas tendría que insistir mucho en las estrategias de vacunación y buscar los mecanismos suficientes para poder abordar las mejoras continuadas en los calendarios vacunales. Hemos ya roto la barrera de la vacunación infantil. Ahora estamos en otra dimensión, la vacunación del adulto. Hay vacunas que están cambiando constantemente. Hay vacunas que los procesos de fabricación las hacen más efectivas, las hacen más, digamos, aceptables, porque la gente cuando se va a vacunar todavía no se crean ustedes, ¿eh? Bueno, voy a esperar porque es que no sé aquí el brazo que voy a jugar al no sé qué, ¿no? Me vaya a hacer una contractura. Pequeñas bromas, pero que demuestran que todavía no hemos generado una cultura de prevención con las vacunas suficientes en las personas mayores. Y este es el refuerzo que yo les diría a ustedes. Me atrevería, no sé si los de la organización les parecerá bien, decir, bueno, ¿cuántos están vacunados aquí de la gripe ya? Poco público tienes. Nada más, ¿eh? Bueno, pues la gripe, recuerden ustedes que este señor que han invitado a estar aquí, les recuerda que la vacunación de la gripe no protege solo de la gripe, protege del infarto de miocardio, protege de una evolución de la diabetes mala, protege de la persona que está en el domicilio, que es nuestro abuelo querido del mundo mundial, que tiene absoluta independencia para sus funciones vitales, y que una gripe, porque no nos vacunamos, porque solamente es de personas mayores, se la hemos contagiado, no ha tenido respuesta y pasa de independiente a totalmente dependiente en un entorno muchas veces doméstico que no está preparado para tener una persona dependiente. Les podría poner un ejemplo, no les quiero asustar ni hacer la mañana, pero por favor, vacúnense en la medida que sus estatus se lo recomienden, nada más. Nos quedamos sin más tiempo y me pide Karina que devolvamos la conexión, así que muchísimas gracias por haber acudido esta mañana y por compartir vuestro conocimiento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.